Ahorita vamos a aclarar cuál es la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad. La sustentabilidad, que es lo que es diferente. La sustentabilidad es hacer algo o comprar un producto que no comprometa a las generaciones posteriores en cuanto a recursos naturales. Y la sostenibilidad es eso más que sea viable económicamente y socialmente. Hay una gran diferencia entre los dos, porque si nosotros nos remitimos a la conciencia de la gente, ya valimos. Lo que necesitamos es que le pegue al bolsillo. Si le pega al bolsillo, entonces funcionan las cosas más rápido. Y ahorita vamos a ver varios ejemplos. Ahorita que vamos a analizar todo el tema de sustentabilidad, les voy a hablar de la situación en el mundo y de las pequeñas acciones que podemos hacer cada uno en nuestras casas para volver más sustentable nuestro hogar. Entonces, vamos a empezar. Este diagrama es el que yo hice y uso siempre para hablar de sustentabilidad, y yo lo divido en 4 partes: energía, aire, residuos y agua. Y entonces vamos a empezar con la energía. La energía la divido en eficiencia y en generación. Y no hay forma más fácil de explicar la eficiencia que con los focos. Todos vimos, bueno, la mayoría vimos alguna vez este tipo de focos, el foco incandescente o bombilla, que inventó Edison hace 150 años. Lo teníamos en la sala de nuestra casa, 100 watts, todo el tiempo, luz medio cálida, amarilla. Y después sale el foco fluorescente hace no tantos años, con 23 watts, o sea, un ahorro del 77%. Y después salen los LEDs. Los LEDs consumen más o menos 9 para dar más o menos la misma intensidad lumínica. Y representa un 91% con respecto al foco incandescente y 61% con respecto al foco fluorescente. Esto es eficiencia. Esto ha pasado con muchos aparatos electrónicos, etcétera, ¿no? Es muy importante hacer eficiente primero un sistema antes de generar energía. ¿Para qué? O sea, para que se den una idea. Si yo quiero poner paneles solares en una casa donde tengo focos incandescentes, me va a costar 100,000 pesos, vamos a suponer. Si los cambio por LEDs, me cuestan 9,000 pesos. Es así de la diferencia. Entonces, primero hay que hacerlo eficiente y después ya generamos energía. Y bueno, el siguiente punto, evidentemente, pues es la generación de energía. Vamos a platicar sobre el futuro de la energía. Particularmente en México estamos en una ubicación increíble para generación de energía solar. La radiación que nos llega solo es equiparable a China y Estados Unidos, y nuestra zona en el Bajío hay una cantidad de radiación gigantesca, 8.6 horas efectivas de radiación solar, cuando en Alemania hay 3.5. O sea, un panel en Alemania da mucho menos energía que aquí en la ciudad, en México, y sobre todo en el Bajío. Bueno, ese es uno de los puntos. Hay aerogeneradores y todo eso, pero no pierdan el tiempo. Para poner un aerogenerador necesitamos medir en varios puntos durante un año cuánto es el viento que se va a generar, y de ahí se saca cuál es el cálculo del tamaño del aerogenerador y eso. Y con los paneles solares ya está hecho ese cálculo. Es ideal este lugar para poner paneles solares. Entonces, el futuro del Bajío, al menos de Querétaro, es paneles solares. Siempre sigue aumentando el costo de la energía eléctrica y no va a bajar porque no estamos generando la suficiente cantidad de energía. Si queremos crecer, la población sigue creciendo para empezar. Y si queremos crecer, si viene Tesla o si viene cualquier empresa, lo primero que nos pide es: quiero tanto de electricidad, y si no tenemos para darle, pues no van a venir. Entonces, para crecer necesitamos generar más electricidad y no la estamos generando. Entonces, no va a bajar el precio de la electricidad. Lo más probable es que suba cada vez más. Y el tema es que cada vez todos los productos que utilizan energías no renovables tienden a desaparecer. En la actualidad ustedes usan gas para calentar el agua y la comida. Para calentar la comida, pues ya hay estufas eléctricas, 100% eléctricas, los pones, le programas cuánto tiempo con un microondas y se apaga. Ya no hay de que alguien dejó la llave abierta y se salió el gas y explotó, ¿no? Y en el tema de calentamiento de agua, los boilers de gas van a desaparecer. Hay boilers 100% eléctricos, están los calentadores solares, en combinación son una maravilla. Entonces, eso es el futuro. El sol nos da la energía suficiente para no pagar recibo de luz, no pagar recibo de gas y no pagar gasolina, porque eventualmente van a tener un auto eléctrico y
en la actualidad, si lo compran y no tienen paneles, pues lo que se gastan se van a ahorrar de gasolina, se lo van a gastar en electricidad. Pero pongo 3 paneles solares más y me olvido, el sol nos va a dar la energía para movernos todo el día, ¿no? Entonces, ese es el futuro que se ve en el tema de energía solar. En Querétaro yo calculo que en 20 años el 80% de las casas van a tener paneles. Ahorita estamos en menos del 10, más o menos en el 9. Y entonces el tip pues es cambiar a paneles solares. Sobre todo en esta zona no hay más. Después, y comprar aparatos 100% eléctricos. Después vamos con aire. Yo lo he vivido en movilidad, contaminación y áreas verdes. Entonces, lo primero es las energías no renovables como el petróleo y el gas. Nosotros, el 10% de los gases de efecto invernadero se generan al sacar esa gasolina y en el proceso de extracción del gas natural y del petróleo. Después del petróleo, si lo queremos hacer gasolina, lo tenemos que mandar a una refinería y volvemos a contaminar. Y después, cuando se lo ponemos a nuestro coche, lo quemamos y emitimos las emisiones y volvemos a contaminar. Pasa lo mismo con el gas. Cuando lo usamos, lo estamos quemando. Entonces, la diferencia, por ejemplo, con la electricidad es que contaminamos al generarla, pero ya que la usamos ya no contaminamos. Y hay formas de generarla de forma limpia, como los paneles solares, ¿no? Entonces, pero el mix de México es que usamos mucho gas para generar electricidad y pues deberíamos hacerlo más limpio, pero bueno, ahí vamos en el camino. Y bueno, es así. Hay 4 industrias que son las que generan la mitad de los gases de efecto invernadero. Una es la industria textil. Hacer ropa genera mucha contaminación. La agricultura y la ganadería. La agricultura, con remover la tierra ya estamos liberando CO2. La agricultura, las vacas eructan metano y el metano es mucho más contaminante que el CO2. Y la construcción, al hacer cemento, se rompe la roca y se libera CO2, o sea, todo libera CO2. Y el transporte, por supuesto, aviones, barcos y automóviles, camiones y todo eso, genera más o menos el 10% también de todos los gases de efecto invernadero. Entonces, esas son las industrias que más contaminan. Y lo que necesitamos es detener la deforestación. Nosotros respiramos oxígeno y exhalamos CO2. O sea, somos 8,000 millones de habitantes. Nosotros por sí solos estamos generando CO2. Pero ¿qué pasa? Las plantas es al revés. Ellas toman el CO2 y exhalan oxígeno. Entonces lo que necesitamos son más plantas. Deforestar es la peor tontería que podemos hacer porque estamos matando a los que producen el oxígeno y además de destruir, por supuesto, la vegetación y el hábitat de animales, ¿no? Y reducir el consumo, los tips, ya que podemos hacer pequeñas acciones, reducir el consumismo, sobre todo de las modas rápidas, de comprar en Temu y esas cosas que se van a descomponer muy rápido. Bueno, no tengo nada contra Temu, pero comprar cosas que vamos a tener que sustituir rápidamente, eso no es bueno. Pues cambiar teléfono cada año y todo eso es consumismo, ¿no? Y las certificaciones para sustentabilidad, hay que darles valor. El LEED es una de las certificaciones más validadas en México y es para construir edificios. Entonces, eventualmente eso llegará a las casas. Entonces, al comprar una casa, pues, veamos qué han hecho en el tema de sustentabilidad. El certificado LEED es uno de los más aplaudidos a nivel mundial. Y favorecer las plantas. Tengan la mayor cantidad de plantas posibles porque eso genera oxígeno. Bueno, eso es con respecto al aire. Después vamos con los residuos. Los residuos lo divido en manejo y reciclaje. Un punto que a mí me tiene impresionado y traumado es el desperdicio de alimentos. No hay una cifra exacta, pero se habla de que una tercera parte de los alimentos se desperdician, terminan en el basurero. Entonces, por ejemplo, cuando sembramos chícharos, los chícharos que no están muy bonitos, es merma, los tiran a la basura. Solo pasan unos cuantos. Llegan al súper y en el súper también, estos están feos, merma. Y esos chícharos van a llegar a los restaurantes y a las casas y nosotros los vamos a cocinar y nos los comemos. Y hay desperdicio dentro del plato.
Y ese desperdicio va a ir a dar a un tiradero de basura. En muchos tiraderos de basura tratan los alimentos orgánicos, bueno, los desperdicios orgánicos, pero en muchos no. Y los que no, ese material orgánico va a ir a dar o a la intemperie o los van a enterrar, pero eventualmente eso se va a convertir en metano y va a contaminar el doble que el CO2. Entonces, yo no me explico por qué la gente puede comer algo y dejar un chícharo ahí en su plato y ya no lo quiere, cuando a la naturaleza le costó mucho trabajo hacer ese chícharo, y ese chícharo ya había sobrepasado la merma del agricultor, la del súper, ya sobrevive a tu refrigerador y llegó al plato y no se lo comieron y se va a dar al basurero y a convertirse en gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, ese es el desperdicio de alimentos. El negocio del reciclaje, afortunadamente, es un muy buen negocio. Ya la basura siempre ha sido un buen negocio. La basura, los basureros, los que manejan eso son multimillonarios. Pero ahora con el reciclaje es más negocio todavía. Entonces, eso es bueno porque muchos basureros no tenían el sistema para recuperación y ahora sí lo tienen. Todavía hay muchos que no, que recogen la basura y la van a hacer la entierran o hacen tiraderos ahí. Entonces cada vez se reduce más eso, pero bueno, ahí vamos avanzando. Y en los pequeños tips, separar es un buen principio, eso hace que facilite la labor de los pepenadores, que son los que separan todo esto. Si nosotros ya se los mandamos separado, es muy bueno porque les da más tiempo. Y yo sé que a mucha gente le dan asco las lombrices, eso es vital para hacer composta. Si pueden hacer composta en sus casas, pues adelante, fabuloso. Nosotros tenemos un sistema en mi casa que se llama Juntos Planeta, es una empresa, nos deja unas cubetas. En una van alimentos ya procesados, desperdicio de comida, en otro crudos, o sea, cáscaras de plátano, heces de perro y todo eso. Y cada semana van por ellos y se los llevan y ellos hacen la composta. Es gratis además. Bueno, si van a la casa sí cobran un poco, pero si nosotros los llevamos es gratis. Eso existe aquí en Querétaro, es un muy buen tip para hacerlo. Y pues no desperdiciar, no dejen ese chícharo en el plato. Y por último vamos con el agua. El agua es todo un tema, se podría dar una conferencia o 1000 conferencias sobre agua. El ahorro, captación y tratamiento de agua es lo que vamos a ver. Y bueno, primero es el ciclo del agua. Vamos a ver, el ciclo del agua es algo muy, muy elemental. De hecho, ¿quiénes de ustedes fueron a la primaria? Bueno, entonces todos me van a entender. El agua está en un cuerpo acuoso, se evapora, se condensa, llueve y regresa al cuerpo acuoso. Ese es el ciclo del agua. Pero ¿qué pasa? Cuando cae aquí, cuando es la precipitación, en lo que llega al cuerpo acuoso es cuando da vida. Las plantas se alimentan de agua, los animales y todo. Bueno, entonces vamos a suponer que aquí donde está esta flecha, ahí ponemos una ciudad. Casi todas las ciudades están arriba del nivel del mar, entonces vamos a ponerla ahí. Entonces vamos al cuadro siguiente. Este es el ciclo urbano del agua. El agua la sacamos del cuerpo acuoso, la tratamos para que no llegue así, o sea, le dan un cierto tratamiento, la almacenamos, después la distribuimos hasta cada una de las casas, después, o fábricas, la usamos y después va al drenaje, el desperdicio. Y el drenaje va a una planta de tratamiento que la limpia y después regresa al cuerpo acuoso y volvemos a hacer el mismo ciclo. Pero este ciclo es en el primer mundo. Bienvenidos a Latinoamérica. Aquí esto no sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa de esta planta de tratamiento? Entonces, ¿qué pasa? El drenaje, así como va al cuerpo acuoso y de ahí agarramos nuestra agua y la volvemos a hacer tratamiento, pero ya el tratamiento está entre más sucia venga el agua, pues es más difícil, entonces sale de menor calidad. Y bueno, esa es la historia de México, de Latinoamérica. Ahora, aquí les puse las bombas eléctricas. ¿Por qué? La bomba sirve para subir el agua en la altura. Entonces,
necesitamos una bomba para sacar el agua del cuerpo acuoso, después para almacenarla, después para llevarla hasta cada una de las casas y industria. Después ya llegó a la casa, pues está abajo en la cisterna, ya sea que tengamos hidroneumático o tinaco, hay que subirla. Y se necesita electricidad, electricidad, electricidad. Estamos contaminando todo el tiempo. Lo que es increíble es que, me voy a regresar, es que el agua pasa enfrente de nosotros porque cae de arriba y no la dejamos pasar y después la tenemos que volver a subir. Un dato interesante es que en la Ciudad de México llueve más agua de la que se consume. Yo cuando me enteré no lo podía creer, pero llueve y se va a la alcantarilla, llega al cuerpo acuoso y después la tenemos que volver a subir con bombas, con unas megabombas eléctricas. Entonces, y eso todo el tiempo, todo el día. Es una cantidad de desperdicio de energía gigantesca. Y aquí lo que deberíamos de tomar es el ejemplo de Singapur, y Orange es un municipio en California. Ellos han logrado que tratan el agua ya que la desperdiciaron, ya que la usaron del drenaje, hacen tratamiento, pero lo hacen a fondo, y esa misma agua más la de lluvia es la misma que vuelven a utilizar. Entonces no utilizan agua de otros cuerpos acuosos. Ellos solitos hacen el ciclo dentro de su misma ciudad. Eso es increíble y eso es a lo que deberíamos aspirar todas las ciudades, todos los países e incluso todas las casas en algún momento. Bueno, ahora hay campañas de ahorro y de captación. Yo los invito a que si tienen una forma de captar el agua en la azotea, la puedan guardar o qué mejor, hacer tubería especial para que con esa misma agua se vaya el excusado. Y hay campañas de ahorro, hay una muy interesante que hicieron en Brasil, en el que les decían a la gente, bueno, si te despiertas y te metes a bañar, haz pipí en la regadera. Y fue una cantidad de ahorro de agua gigantesca, porque imagínense todos los brasileños, que son como 300 millones, una descarga menos, ¿no? Entonces fue una campaña muy exitosa que deberíamos aplicar en México. Y las plantas de tratamiento pues no son ni obligatorias, es lo que les digo, es más de conciencia ecológica. Hay plantas de tratamiento pequeñas, pero pues cuestan una lana y pues nada más es por la responsabilidad de hacer que nuestro drenaje sea más limpio. Pero si no nos pega el bolsillo nadie lo va a hacer, pero bueno, existen. Ojalá en algún momento se pueda que todos tengamos una planta de tratamiento.